Bueno, y ahora sí, nos adentramos directamente en la historia. ¿Qué te parece? Quiero saber sobre nuestro prócer, Eso conocer es, nuestro prócer, pero nadie mejor que él para para hablarnos. contarnos. Bueno, lo tenemos a Roberto Colimodio, historiador, Gracias. escritor. ¿Qué más, Roberto? Apasionado de la historia argentina. Bueno, buenos días, Juan. Buenos días. Nadia. Buenos días. Buenos días al público. Encantado de estar aquí. Y sí, apasionado de la historia argentina. Desde chico, de edad escolar, Sí. fui queriendo a estos próceres. En el aula, en esa época, había un cuadro de Belgrano, que, sobre el pizarrón, el famoso cuadro con las calzas blancas cruzados de piernas. De piernas. Muy, Sí. muy conocido. Sí. Bueno, en realidad el único cuadro que se mantiene para el que él posó Claro. en Inglaterra en esa época. No hay y a otro. partir de ahí hay otras láminas, pero en ese sabemos sí que posó y que además dio instrucciones para los pequeños detalles que tiene en esa ventana con detalles de su vida. Ah, todo Eso pensado. es hasta un documento Todo calculado, que sirve muy bien. para entender muchísimas cosas. Y bueno, te decía, desde chico gustarme la historia, a partir ya de grande, tener buenos profesores en el secundario, ser un hombre curioso, leer mucho, una biblioteca amplia y bueno, y ya con las redes, olvídate. Hoy empezamos el programa hablando mucho, ya demasiado de este poncho. ¿Qué nos podés Bien. contar? ¿Qué Porque es el vos poncho? sabés más que yo. ¿Qué es este poncho? ¿Qué representa? Ese poncho, bueno, hay un original que perteneció a don José de San Martín, que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Fue obsequiado por los indios pehuenches Sí. en lo que se llama la consulta que San Martín hace antes del cruce de los Andes. Ah, mira. Hubo una reunión en San Carlos, en el fuerte de San Carlos, en Mendoza, al sur Sí, de Mendoza. San Carlos. O sea, era la avanzada antes de ser el territorio pehuenche, y digo pehuenche y no mapuche. Es ¿Por qué? distinto. ¿Por qué? Pues los mapuches son chilenos, Claro. el territorio es argentino. Los mapuches son, bueno, pues algunos dicen invasores, otros Sí. dicen, bueno, trasplantados o trasladados de este lado de la ¿Pero es el cordillera. mismo origen ambos? No, es otra etnia completamente Ok. distinta. Bien. Pehuenches o tehuelches es Paturuzú, por ejemplo. Ok, mira, qué buena información. Dato. Son varias. Cómo me gustaba leer Patoruzú y Patorucito, mire. Bueno, hablando de ponchos, ¿no? Claro. Usaba también un lindo poncho. Y ese poncho le fue obsequiado por los indios de San Martín, que lo conservó durante sus campañas, lo conservó durante toda su vida y hoy es una de las reliquias sanmartinianas que podemos observar en el Museo Histórico Que Nacional. agradezco a mi amigo Martín Tornay de Mar del Plata que me lo prestó para la ocasión, un fanático también de San Martín, así que es una réplica. Es una réplica exacta, espectacular. o sea, los colores eran así tal cual, todo era igual. Sí, Sí. nos dice. vale verlo Es del una detalle. réplica exacta. Tendrías que lucirlo un Es poquito una más. modela, Juan, parate, a ver, queremos ver. Aparte es larguísimo. Miren qué lindo, me siento modelo ya. Sí, ¿no? Ya es de modelo de ponchos. Bueno, ahora sáquenme de plano, estoy muriendo de calor. Está marcando tendencia. Juan. ¿Quién fue el general José de San Martín y cómo logró lo que logró en una época sin redes sociales, sin internet, sin Sí, nada? realmente. La comunicación es, a nosotros, bueno, que hemos transcurrido algunas décadas nomás y nos ha volado la cabeza porque no es lo mismo hace 10 años, imagínate, hace Sí. 200, donde solamente las comunicaciones eran escritas por cartas. Claro, Bueno, y el rumor y el pasillo que existió siempre. sí. Pero los viajes tardaban meses, o sea, una carta de Mendoza que cruce la cordillera o de Mendoza a Buenos Aires tardaban días o semanas. Claro. Por más que los chasquis fueran como se decía, matacaballos, ¿no? Sí. O no durmiesen. Pero realmente eso es admirable, cómo se puede hacer esas comunicaciones y ponerse de acuerdo un montón de personas, el gobierno, la consulta, la vuelta, la respuesta, el envío de armas o el envío de tropas, todo llevaba su tiempo. Y eso es lo que tiene de San Martín en su gran, que es tan admirable, que es en su gran epopeya, el cruce de los Andes, que es una especie de movimiento de relojería en la logística, ¿no? O sea, es todo muy preciso, muy comunicado, muy detallista, un hombre obsesivo en el detalle, y que realmente hace una planificación perfecta y le sale todo perfecto, Como lo había pensado. como lo había pensado y como lo había ordenado también, ¿no? Porque Diagramado. no solamente había que tener un solo cruce, sino eran 6 o 7 cruces.
en Claro. distintos lugares de la cordillera para confluir del otro lado y no solamente ir de vacaciones o de compras, Claro. para pelear 2 días después. Sí, y ahora el hecho de ser un líder carismático, una persona, como hablábamos antes, con mucho porte, con todo ese despliegue, ¿tenía muchos enemigos? Muchos enemigos, internos y externos. No Ajá. solamente cuando se habla de nuestros próceres en líneas generales. Yo siempre sostengo de que Belgrano, San Martín y Güemes estaban en la misma sintonía, al igual que Juan Martín de Porredón cuando le toca ser director Eran supremo. aliados, amigos. Eran aliados, eran amigos y tenían una unidad de miras. O sea, tenían casi un mismo plan. Sí. Y estaban permanentemente informados. A nosotros siempre nos resulta difícil comprenderlo porque nos enseñaron la historia por separado. Estudiamos a San Martín por un lado, a Belgrano por el otro, a Güemes por el otro, cuando en realidad actuaban en conjunto. Y estaban permanentemente informados unos a otros. Y de esa capacidad de liderazgo se nota un proyecto también de país. Y en ese proyecto de país, obviamente, tenía enemigos internos, además de los Que eran los más externos, ¿no? difíciles, ¿no? De Claro. reconocer. Que eran los más difíciles, exactamente. Algunos les decían generales de escritorio, otros los llamaban, digamos, despectivamente, pero se sabía que había Yo te quiero hacer una grandes pregunta, Juan. problemas. Recién dijiste cruce de los Andes, que cruzó 6 veces los Andes. 8. 8. 8. Pero ¿cómo hablamos? ¿Qué va? ¿De Chile a Argentina o de Perú a...? ¿Cómo No. eran eso? Cuando hablamos de cruce exactamente, ¿a qué nos referimos? El cruce Quiero- es de Mendoza a Chile o de San Juan a Chile. Ambas. Sí. Siempre es 8 a veces. Chile. 8 veces, sí. 4 de ida y 4 de vuelta. 4 de ida y 4 de vuelta. Una de las veces en camilla. Por la salud de San Martín no siempre fue la mejor. Ajá. Y es más, tuvo riesgo de vida varias veces por sus afecciones reumáticas y también sus afecciones respiratorias. Algunos dicen que es asma, otros dicen, bueno, otro tipo de Mirá, problemas. escuché por ahí de que San Martín era alguien que era muy cercano a su tropa, Sí. a su gente, se vestían todos igual, no es que él se diferenciaba tanto del resto, de que él probaba la comida antes. Contanos un poco de eso. Y jamás le pidió a San Martín algo a su tropa que él no fuera capaz de hacer. Ajá. Los instruyó personalmente, él forma de la nada, cuando viene en 1812, le dan a formar el regimiento de granaderos a caballo. El general Paz en sus memorias dice, hasta que llegó San Martín, la caballería patriota no existía, tenía solamente el nombre. Ok. Y San Martín los empieza a instruir en el arte del arma blanca, del sable. Él viene con un sable que realmente llama la atención porque es un sable corvo de origen persa. Creo No que sé hay si alguna creo que tenemos imagen alguna de los imagen por sables, ahí. del sable corvo para que El lo famoso veamos. sable emblemático que también hoy A ver. se puede observar. Ahí está, mirá. Ahí estamos. Claro, es viendo. un sable, bueno, eso es algo que las redes nos dan, que ese sable también es usado por los mamelucos, que era un regimiento de Napoleón, que Ajá. estaba formado precisamente por hombres de origen egipcio y también de Medio Oriente, persas, seguramente sirios y también gente del Líbano. Mirá. Claro. Que no, en este caso son oficiales franceses. Si observamos ese sable, es idéntico al sable que San Martín usó en casi toda su campaña. ¿Por qué él elige usar un sable así? Él lo compra usado en una tienda de Londres en 1811. Estudios que le hicieron dicen que está hecho con acero persa y que es una aleación diferente a las que se hacen los demás y que tiene más de 100 años, o sea que es de 1700 y pico, de lo que él lo compró. Sí. Y que en algún momento fue dorado y que después, bueno, fue perdiendo su dorado y fue pulido. Y lo podemos observar también dentro de esas reliquias que tenemos en el Museo Histórico O Nacional. sea que probablemente el sable que él compró puede haber sido usado por algún libanés. Porque, Tranquilamente. como dijiste, los mamelucos estaban ahí. Claro, Tranquilamente, de la sí, zona. sí. Como dijiste vos Es recién. es muy posible. Muy Mirá. posible. El origen de por sí está hecho made in Persia. Made in Persia. Per- Qué maravilla. Ahora, vemos el sable, hablamos de San Martín, hablamos de combate, pero tengo entendido que San Martín era un gran promotor de la educación, Sí. que para él Eh, era muy importante eso. Sí, es otra de las cosas que tienen en común con Belgrano, de que él decía que la lucha por la independencia se iba a ganar no solamente con las armas, sino también con la educación. Y algo que también, y no solamente, a mí me gusta destacar que son frases hechas, sino que hay hechos que lo comprueban. Claro. Porque él, donde iba con su biblioteca, con su librería, su library en su momento, baúles, cruzando Sí. los Andes también, donde dejaba sus libros para la fundación de bibliotecas, como la de Santiago de Chile y más tarde la de Perú, la de Lima, Perú, Ajá. donde dejaba sus propios libros.
O sea, eso también habla de no solamente una liberación armada, sino también de una liberación cultural, ¿no? Una tal batalla cual. cultural, como Tal ahora cual. está de moda decirlo. Hablando de cultura, estamos viendo un libro tuyo. Contanos un poco el libro. Bueno, San Martín más allá del bronce. Lo hicimos con un colega amigo académico también, Juan Marcelo Calabria, que es de Mendoza, o sea, un talibán mendocino, según sus propias... Un talibán mendocino, así sí, sanmartiniano, Sí. Donde enfocamos a San Martín en su vida cotidiana, sobre todo en su ostracismo en Europa, y donde contamos algunas anécdotas de esas pequeñas, la letra chica de Esas los cosas libros, nos gustan a nosotros. que son Sí. sabrosas y que te sirven para conocer al personaje. Bartolomé Mitre, cuando está haciendo su obra magna, que es la biografía de San Martín, dice: a medida que voy conociendo al personaje, me interesa y quiero más al hombre. Claro. Y es realmente una de las formas que también nos pasa, y con eso me siento identificado a veces con esa frase, porque a medida que vamos hurgando los papeles, viendo los documentos, vamos entendiendo su forma de pensar, o sea, tenemos cada vez más información, vamos encontrando un hombre que no solamente fue un líder, fue un militar, sino también que fue un hombre coherente políticamente. Y eso también es muy importante. valedero, amigo de sus amigos, de muy buen humor, chicanero en las cartas. O sea, hay un San Martín que también existe y se encuentra en esas cartas y que realmente es muy admirable también. ¿Y con las mujeres cómo era? Un hombre muy respetuoso de la mujer. Sí. Uno cuando dice esa sociedad machista, no era tan así, porque existía muchísimo el matriarcado en las familias. Recordemos que los hombres estaban o en campaña o estaban haciendo sus negocios. Claro. Y la primera, Belgrano lo dice, sobre todo en la educación de la mujer, es que es la primera formadora de los ciudadanos del mañana. Y la mujer tiene que ser educada porque es la primera que va a educar a los madre, hijos, claro. la madre. Gran realidad. Y San Martín con las mujeres era muy respetuoso, las escuchaba, sobre todo porque había como comandante en jefe y después como gobernador de Cuyo, reclamos, obviamente, de madres y viudas o de esposas al respecto de sus hijos o maridos, porque claro, se sacaba quizás al hijo que labraba la tierra. Sí, sí. O bien se aprovechaban de esa mujer sola, sin marido, o, los vecinos por el tema, hay muchas pruebas al respecto de los juicios que hay por el agua en Mendoza, Sí. donde San Martín escuchaba a las mujeres y fallaba a favor de las mujeres y además las defendía de las actividades o las malas actitudes de algunos de sus soldados, que también existen pruebas de ello. Y una para mí de las pruebas más contundentes de la consideración de San Martín hacia la mujer es hacia su propia mujer, a Remedios de Escalada. Eso, ahí quería llegar. Vos me comentaste algo de eso. Sí, sí, estábamos hablando antes de comenzar, y digo, tenía 14 años su mujer, y vos me dijiste Sí, 13. 14, Digo, 13. bueno. Cuando se conocen, sí, claro. Si bien a la visión de hoy, 2025, es una utopía, digo, en ese momento, ¿cómo se vivía eso? Se vivía menos y se vivía más rápido en ese sentido, y tanto las mujeres se casaban jovencitas o se prometían jovencitas y los hombres iban a la guerra. Claro. Cuando uno dice también, los hermanos de Remedios Escalada tenían 14 y 15 años cuando entran al regimiento de a caballo, lo mismo que Juan Lavalle, que era muy chico, perdón, los Escalada un poquito más, pero eran muy jóvenes. Otra época. Mismo Claro. San Martín, cuando entra al regimiento de Murcia, en España, tiene 13 años. Nada, claro. Entonces, te decía que, bueno, a su mujer, San Martín la empodera en su primer testamento. Cuando va a cruzar los Andes, deja un testamento en Mendoza, donde diciendo que Remedios, su esposa, es lo suficientemente hábil e inteligente y capaz como para administrar los bienes ante su fallecimiento, que no necesita ni albacea, ni representante, ni apoderado. Por más San Martínez, ¿no? Claro, por favor. Por O más sea, San Martínez. Realmente ahí tenemos una prueba Claro. muy... No existía la adolescencia antes. Es como que se pasaba de la niñez, no sé, directamente a la adultez. A la adultez, sí, un salto muy grande, ¿no? muy Y ahora la brusco. adolescencia llega hasta los 35, dicen, así que... Sí, Claro. es verdad. Y Y más a los 35 más la también, gente... chicos, 37 y yo una adolescencia tardía. Digo, ¿cómo se hace para investigar, no sé, de San Martín, de Belgrano, de algún prócer? Digo, ¿siguen apareciendo curiosidades al día de hoy? Sí, por suerte la historia es muy dinámica
Y realmente ahora, bueno, con Internet Claro. y con la digitalización de archivos, cosas que antes nos llevaba horas ir y en el Archivo General de la Nación buscar una carpeta con 200 documentos, era leer uno por uno, tomar nota a Claro. mano, como hicieron los primeros grandes historiadores. Hoy nos toca que la tecnología nos apoya y bueno, celular, foto, y después en casa tranquilo la vamos La pasando vas analizando. por un monitor así grande y vamos Sí. viendo. Realmente hoy nos sirve. Y la historia es dinámica y siguen apareciendo cosas permanentemente y eso es lo bueno. Por ejemplo, en el libro que mostrábamos recién aparece una transcripción de un diario de viaje de un chileno que lo conoció a San Martín y que cuenta esas pequeñas cotidianidades de ir a las tertulias, de que bailaron, que se fumaron un cigarro, que fueron hasta la 1 de la mañana, que lo acompañó hasta su casa, que jugaban al billar. Nos cuenta quiénes iban a las tertulias, quiénes iban a visitar a San Martín, y vos ves ahí que decís, mira, este después fue presidente de Bolivia, este fue presidente de Perú. Mirá. Mira, los San Martín era amigos. una visita obligada Claro. en Francia y también en Bruselas, de todo buen político latinoamericano que se precie. Hijos de sus compañeros de armas, le confiaban a San Martín la tutoría de estudios Sí. para que recomendara. Te voy a sacar un poquito de la historia, para Dale. hablar un poquito de actualidad, ya volveremos a la historia. Ahí veo en el Zócalo Académico Instituto San Martiniano. ¿Qué está pasando? Bueno, Contanos. yo también soy del disuelto Instituto Nacional Belgraniano, también soy miembro de número. Sí. Y bueno, nos hemos encontrado primeramente en mayo con la sorpresa de la disolución de varios institutos, entre ellos el belgraniano, el browniano, y la transformación del sanmartiniano en museo. Hubo al principio dos diferencias muy grandes de acuerdo a la creación o la nacionalización de los institutos. Los que fueron hechos por decreto fuimos disueltos y en el caso del sanmartiniano, como fue hecho por ley, en su momento, junto con otros dos institutos más, como el Rosas o el Irigoyeniano, mantuvieron, digamos, su esencia. Sí. La excusa es los gastos y la famosa motosierra. Yo te puedo hablar del caso del Instituto Nacional Belgraniano. Ok. Había 3 empleados monotributistas de 600.000 pesos cada uno, un investigador de 20 años de carrera que no era planta permanente, que con un sueldo mayor. No había gastos de sede porque teníamos la sede en el regimiento de patricios. O sea, no se pagaba seguridad, gastos de alarma. O sea, El costo era ínfimo. Sí, exactamente, solamente la luz, el abono de internet y el servicio de... Esa es la excusa, como dijiste. Esa es la excusa, sí, porque todos los miembros de número y funcionarios somos ad honorem, ni viáticos ¿Y siquiera. qué es lo que se piensa o se cree que es? Creo que ya desde hace mucho tiempo vamos en una especie de campaña para perder la memoria histórica, de que no se resalten los valores que nos dejaron. Fíjate que a veces discutimos el color de la bandera, si era celeste, si era azul, si era... y después vemos cosas estrambóticas que dicen respecto de nuestros próceres, que bueno, que si eran infieles, si eran... Vamos como bajándole el precio a todos estos hombres que dejaron su vida, que fueron hombres y mujeres que realmente habrán tenido también sus cosas. Como todos. Como todos, pero que a su vez fueron extraordinarios y pusieron el hombro sin pedir nada a cambio, y que eran coherentes, que se pusieron de acuerdo. Cuando hablamos del 9 de julio, había 2 o 3 proyectos de país diferentes, y sin embargo, ¿cuál era el bien común? Declarar la independencia. Claro. Declaremos la independencia, después vemos la forma de gobierno. Siempre el bien mayor por encima general. Encima por del encima. particular. Claro. San Martín tiene una de las frases más hermosas que a mí me gustan, y no por decirlo, digamos, una especie de dogmática, sino decir, depongamos actitudes personales en pos del bien común. Se lo escribe Artigas y se lo escribe a López en pleno 1820. O sea, que es una medida, crees, intencional esta. Yo estimo de que hay una intencionalidad atrás de perder parte de nuestra cultura y que viene acompañada con el cierre de otros institutos que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Como el Inca. Sí. Hoy venía en el subte leyendo las declaraciones de Santiago Koroski, que hizo División Palermo, que dicen sí, porque dicen que ahora, porque Netflix se puede hacer esto, lo otro, de forma privada, y él reconoce que no lo hubiera hecho si el piloto que presentan en la productora, que se lo presenta en Netflix, no lo hubiera financiado el Inca. Claro. Entonces, creo que el Estado en algunos casos tiene que estar presente, y sobre todo en una tarea, volviendo a los institutos, que sirve también para educar.
O sea, Claro. no es por la escolarización. En el instituto hay adhesiones de, por ejemplo, en el Belgraniano, de más de 60, casi 60 filiales en todo el país. En el San Martiniano, más de 100 y pico. Gente de su pueblo, de su ciudad, que hace no solamente el recordatorio los 17 de agosto de alguna batalla, sino también que hace visitas a las escuelas, que siembra en las almas, como decía Belgrano, un poquito de la cultura nacional. Las tradiciones, mantener las tradiciones. O sea, el Es poncho, por fundamental ejemplo, que es parte de las tradiciones. Y realmente ahora, bueno, viene, por ejemplo, el éxodo jujeño, que es el próximo, el 24 de agosto, el próximo domingo, que Sí. es también otra de esas fechas, 23 de agosto, perdón, sábado, que es otra de esas fechas que forman parte de nuestra nacionalidad. No se depende, solamente se adhiere. O sea, porque no tiene ningún tipo de vinculación, más que nada cultural. Y hay en el exterior, exactamente. Hay en Perú, en Inglaterra, En todos lados. en España, exactamente. Claro, pero la importancia de la memoria, ¿no es cierto? Memoria cultural. Cultural. Y otra de las cosas también de que estos institutos son órganos rectores ante las fake news, la gran cantidad de publicaciones que Claro. pueden suceder. Entonces Hay son, mucho dando porque hay un cuerpo académico atrás. Cada uno de estos institutos tiene 25 en promedio académicos que estamos para resolver cuestiones que puedan ser controvertidas ante noticias falsas u otro tipo de problemas. Bien. Ahora, quiero hacerte una pregunta, quizás por sí o por no. ¿Hubo algún tipo de conflicto últimamente con el sable de San Martín? La verdad que eso forma parte un poco de las leyendas urbanas, ¿no? O Bien. sea, si es así, la verdad que sería un papelón grande, pero sí hay un conflicto que siempre está latente, es que el sable fue donado por la familia de Rosas, porque recordemos, ¿no? El sable de San Martín fue legado a Juan Manuel de Rosas por su defensa de la soberanía nacional luego de su muerte. En 1898, creo, se le pide a los descendientes de Rosas si podían donar el sable de San Martín, aceptan Sí. para que fuera donado a la Nación Argentina y exhibido en el Museo Histórico Nacional. Como hubo 2 robos en la década del 60 por parte de la juventud peronista para hacerse notar, Sí. el sable pasó del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granados a Caballo, que lo tuvieron en custodia durante muchísimo tiempo hasta que hace unos años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, volvió al Museo Histórico Nacional donde los exhibe en forma majestuosa. Ok. El tema está que siempre es eso de, bueno, vuelve o lo tiene Defensa o lo tiene el Museo Histórico Nacional. ¿Y hay recelos entre las distintas instituciones por tenerlo? Hay un pedido quizás simbólico que es del Regimiento de Granados a Caballo, porque lo tuvieron tantos años y bueno, Claro. el tema está que no está a la vista de todo el mundo y es de difícil acceso. Eso, tal cual. Y digamos que en el Museo Histórico Nacional está exhibido además con la espada de Belgrano, con la espada de Güemes, digamos, hay otro contexto mucho más interesante. Ese quizás es un poquito el tema. Sí, acá, bueno, siempre va a haber algún tipo de discusión, y cuando hablaba antes de los enemigos internos y externos, también contemporáneos de nuestros padres de la patria, siempre estuvieron. Volviendo, perdón, a ver, volviendo un poquito a temas más lindos y históricos de San Martín, él era un bon vivant, ¿no? Le gustaba mucho el café, el vino. Él tomaba vino y Sí. fue un defensor del vino mendocino. Hay algunas anécdotas muy interesantes, muy lindas, tenemos poco tiempo, pero... No, contanos. Yo siempre trato de proponer de que seamos curiosos y las busquemos. Ah, ok. Entonces, viste que te dicen, no lean, no, viste que gente te dice, ¿leíste este libro? No, yo espero la película. No. Leí por ahí que había intercambiado vinos. Bueno, etiquetas. Etiquetas son los Etiqueta. amigos que como siempre decían, sí, no, el vino europeo es mucho mejor, qué sé yo. Entonces un día les cambió la etiqueta. El mendocino le puso la etiqueta europea y viceversa. Me Le muero. da a probar y cuando toman el mendocino dicen, oh, qué buen vino, qué sé yo. Claro. A ver, este vino mendocino es una guarrasca, tal. Y dice, bueno, les cambié las etiquetas. Al final ustedes Claro. Claro, No por la ven más allá. Se etiqueta. dejan llevar. Igual esa se la devolvieron esa anécdota se la devolvieron en Francia, también le hicieron un intercambio de vinos y bueno, cayó también. Cayó él también. Pero sí, era un bon vivant, le gustaba, siempre pero austero, no digamos una persona de grandes lujos, Claro. sencillo, un buen tabaco, no tomaba mate por su gastritis, tomaba así café y muchas veces lo tomaba en un mate Mira. de calabaza para no pasar
Puso una mosca blanca dentro de todos los para demás, que Claro. la para gente juntarse tomando más café. con su gente, como decíamos al principio. Roberto, ya para ir cerrando, ¿qué estamos viendo en imágenes? Las máximas para la educación de mi hija Mercedes. Sabemos que San Martín tuvo una única hija, Merceditas, y con ella se fue a Europa en 1824. La nena tenía 6, 7 años. Sí. La pone en un colegio pupila y él se hace una especie de ayuda a memoria de las cosas que tenía que darle para la educación a su hija. Hace 12 máximas, de las que hay que destacar algunas porque son a veces también Dale. muy actuales, si me permitís brevemente. Ahí están. Sí. Mirá, Ahí está, perfecto. Buenísimo. Humanizar el carácter. Exacto. A mí hay una que me llama la atención siempre, que es inspirarle sentimientos de indulgencia a todas las religiones. Mirale, ahí está, sí, en la segunda Estamos, está columna. escrito hasta en 1825, cumplieron 200 años, fueron escritas en Bruselas, Bien. y realmente, bueno, es uno de esos papeles que vinieron a Buenos Aires, a Bartolomé Mitre, donados por la familia de San Martín, por su yerno y por su nieta. Todos deberíamos tener esto en nuestras casas, en los colegios, Claro, en todos lados. como Mirá, una mirá, guía. uno las lee así La educación. Dulzura con los pobres y viejos, acostumbrarle a guardar un secreto, estimular la caridad en los pobres. O sea, hay... No, escribió precisamente hace 200 años. amor al aseo y desprecio al Al lujo. lujo. Mirá. Mirá vos. qué Humanizar el maravilla. carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Mirá, mirá cómo la gente tenía otra visión. Ahora, la gente de alguna manera más sana, ¿no? En esa época, o sea, seguía más estas premias. Hoy es muy difícil inculcarle a la gente todas Sí, estas cosas. sí, sí, igual está... Decirle a mucha gente desprecio al lujo. Claro, no, No. estamos en otros No, 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 tiempos. Son Pero igual otros viste que tiempos. el discurso a veces está, ¿no? Porque a veces decimos son hippie con OSDE o, sí, tal sí. cual. o aparece con un iPhone 18. Yo tengo la última preguntita que te quería hacer. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? No uso un caballo blanco porque eso es muy pictórico, es para que resalte la figura en el cuadro. Sí. Imagínate que en plena batalla, bueno, ahí está el jefe, le apuntan todos los cañones. Él usó siempre un caballo de color bayo, que es un Mirá. marrón clarito. Debe ser la frase que más hemos Claro, dicho. Igual sí. tuvo un caballo blanco en Perú, pero para mirá. un desfile nomás. Mirá, bueno. No Bueno, estaba tan valida mal. la frase entonces. Gracias, Roberto, No, gracias a por haber ustedes. Un venido. placer. Un placer, tenés que volver, sí, ahí están tus redes sociales y bueno, todos aquellos que quieran información, les recomendás que investiguen, que Que sean lean. curiosos, que que no sean tenemos curiosos. la posibilidad de que Internet bien usada nos lleve a encontrar muchos matices de la historia. Que lean tu libro y también te vamos a También. invitar para hablar de Belgrano. porque Dale, por es supuesto. súper interesante, nos quedamos con poco tiempo, pero muchas gracias. A ustedes. Gracias, Roberto. Ay, bueno, qué manera de aprender, por lo menos. Hermoso.